Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior se dieron a conocer los aspectos generales de la asignatura Intervención en Salud y la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos de búsqueda de información científica requeridos para el diseño y evaluación de intervenciones dirigidas a mejorar o solucionar problemas de salud de la comunidad. En la actividad orientadora de hoy se tratarán aspectos generales de la dirección en salud, los principios en los que se sustenta la misma, las etapas del proceso o ciclo administrativo, así como las características de los programas de salud que se aplican por el Sistema Nacional de Salud, los tipos de programas, sus propósitos y las partes que lo integran. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de reconocer a la dirección como ciencia y sus principios generales, explicar las diferentes etapas del proceso administrativo, caracterizar los tipos de programas de salud e identificar las partes que componen los programas de salud que se ejecutan por el médico de la familia. Antes de definir la dirección, debemos aclarar que los términos administración, gestión y gerencia son sinónimos de ella. La dirección surge con la propia existencia del hombre, tiene carácter social y se vincula estrechamente con cada uno de los regímenes sociales por los que ha pasado la humanidad. Por tanto, su modo de acción estará determinado en primera instancia por la formación socioeconómica que rija el sistema social donde ella sea aplicada. Existen diversas definiciones de dirección. Una de las más simples la nombra como la acción de conducir a un grupo humano hacia la consecución de un objetivo común. En esta asignatura asumiremos como definición de dirección a la ciencia social que se manifiesta y proyecta a través de un grupo social, cuya finalidad es alcanzar objetivos comunes mediante la planificación, organización, dirección y control de sus actividades y con el uso de recursos de manera que puedan satisfacer eficientemente las necesidades de la sociedad. Independientemente de la forma en que se define la dirección, es una realidad que ésta se encuentra presente en cualquier actividad humana, por pequeña que sea, ya que la planificación, la organización, la dirección, el control, la toma de decisiones, la coordinación y la comunicación son categorías que llevan a la concretización de la producción de bienes y servicios en las organizaciones para el consumo y satisfacción de necesidades de la sociedad. La mayor complejidad de la administración comienza a partir de la división de la sociedad en clases y el surgimiento del Estado. Por tanto, el desarrollo de la dirección científica es una necesidad imprescindible para el progreso de los pueblos. A partir del siglo XIX adquiere su carácter de ciencia al basarse en un cuerpo teórico, en leyes y principios generales que la rigen, y ha pasado por diferentes etapas. La primera, o administración clásica, que tiene como principales representantes a Robert Taylor y Henry Fayol, los que reconocieron la administración como un elemento científico e identificaron los componentes de planeación, organización, dirección, ejecución y control. La administración neoclásica, como segunda etapa,
tiene como punto fundamental de su teoría definir la administración como una técnica social básica. Marca el inicio de una nueva teoría basada en valores humanísticos en la administración. Se desvincula de la preocupación anterior dirigida hacia la tarea y hacia la estructura y pasa a la preocupación por las personas. Da importancia a la integración social. Hace énfasis en los aspectos emocionales y no racionales del comportamiento de las personas y aporta a los servicios de salud el concepto de satisfacción. Por su parte, la administración moderna y contemporánea contempla otros enfoques que abordan desde diferentes aristas diversas formas de orientar la conducción de grupos humanos para la obtención de un objetivo común. La dirección en salud, como rama de la ciencia de dirección, aplica sus leyes y principios en la elaboración, ejecución, control y evaluación de políticas, planes y programas que se aplican por el sistema sanitario. De ahí la importancia de su estudio y conocimiento por el futuro profesional que labore en la atención primaria de salud. La dirección científica de la salud pública se define como el efecto consciente y sistemático que se ejerce sobre el sistema de salud pública, mediante el conocimiento y la utilización de las leyes y tendencias objetivas que rigen su desarrollo para conducirla a la consecución de su finalidad, la protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población. A continuación estudiaremos los principios generales y universales que rigen las ciencias administrativas y resulta necesario conocerlos para lograr una adecuada aplicación de la dirección en salud. Ellos son los siguientes. La racionalidad económica se basa en la búsqueda de la forma de lograr los mejores resultados con el mínimo gasto de recursos, tiempo y con la calidad óptima en el proceso. El carácter limitado del alcance administrativo, relacionado con el número de subordinados directos que un directivo puede tener, así como el límite entre las áreas o instancias intermedias que existen entre el directivo y la base. Sobrepasar el límite de personas a dirigir o crear excesivas instancias intermedias provoca una pérdida de efectividad y control en el proceso de dirección. La indelegabilidad de la responsabilidad expresa que la responsabilidad de cualquier directivo frente a una tarea o proceso es individual. Esta persona puede delegar autoridad a un subordinado para desarrollar un proceso o una acción, pero siempre mantiene la responsabilidad de la tarea en cuestión, la cual es indelegable. No obstante, el subordinado, para realizar la actividad fijada, lo hace al mismo tiempo con una nueva responsabilidad. La correspondencia entre autoridad, medios y responsabilidad considera que la responsabilidad que se le exige a un cuadro de dirección debe estar en correspondencia con los medios o recursos para ejecutar la tarea con efectividad y le confiere autoridad. La introducción continua de las técnicas más avanzadas es el principio que promueve en la actividad de dirección todo adelanto científico técnico con el objetivo de mejorar la producción, la productividad o los servicios. No obstante, hay que compatibilizar las necesidades con las posibilidades de solución.
El principio de la distinción necesaria entre las funciones ejecutivas y las de asesoramiento o servicio indica que los ejecutivos son los responsables de dirigir el sistema y conducen en la realización de la tarea o acción, mientras que los funcionarios asesoran para que se alcancen los objetivos con el mayor éxito. Por último, el principio de la unidad entre la dirección y la información plantea que la información que debe tener el directivo debe ser lo más completa posible para poder tomar las decisiones correctas y luego poder transmitirlas a sus subordinados. En estos momentos podrán preguntarse, ¿cómo se dirige o se administra? La respuesta está en que la dirección constituye un verdadero proceso, el cual se lleva a cabo por medio de 4 subprocesos o funciones, que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Las mismas son acciones que realiza el sujeto de dirección o directivo de forma consecutiva sobre el objeto de dirección, que es el que ejecuta la tarea o contribuye a su ejecución. Estas funciones se integran formando un ciclo que se denomina ciclo administrativo o de dirección. Cada vez que se cierra un ciclo, se fijan nuevas tareas, comenzando así uno nuevo con metas u objetivos superiores. A continuación se tratarán cada una de estas funciones. La planificación orienta las acciones que deberán realizarse para alcanzar determinados objetivos. En el caso de la salud, su propia finalidad, que es alcanzar niveles superiores de salud de la población, implica en sí mismo un plan de acción. A partir de este objetivo básico y central, se desprenden otros más específicos. Surgen políticas del sector, se elaboran presupuestos de salud, normas y procedimientos. La planificación, en su concepción, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué se hará? Es decir, ¿cuál será la tarea? ¿Cómo se hará? Que contempla el modo en que se realizará la tarea. ¿Para quién se hará? Es decir, ¿a quién va dirigida? ¿Dónde se hará? O sea, ¿cuál será el lugar o contexto donde se realizará dicha tarea? La expresión concreta de la planificación la constituyen los planes y los programas. Estos últimos se tratarán más adelante. La planificación puede ser de 3 tipos: planificación estratégica o a largo plazo, planificación táctica o de corto plazo y la planificación operativa. La misma está en dependencia al nivel jerárquico que se ocupe en la línea de mando, a la dinamicidad, volumen y complejidad de las tareas a su cargo y al sector o rama de que se trate. La planificación estratégica o a largo plazo persigue el objetivo final del sistema organizativo en cuestión, como lo es la planificación de la salud. Sus metas son más generales y sus objetivos menos específicos. La planificación táctica o de corto plazo es la que se realiza a nivel de los servicios de salud. Su alcance está más limitado a la capacidad instalada y en base a ello prevé la satisfacción de necesidades que le es posible resolver. Por su parte, la planificación operativa se acerca más a los centros y cargos de base del sistema donde se ejecutan las tareas. Esta es más detallada y específica. La función de organización tiene por objeto asignar y relacionar a las personas y los recursos en la organización
para el logro de los objetivos establecidos y sigue los siguientes principios: división del trabajo, unidad de mando, definición de funciones, sistema de organización, vías de comunicación y coordinación. Por tanto, para el desarrollo de la organización deben contemplarse los aspectos siguientes: definir las funciones y actividades necesarias para el logro de los objetivos e integrarlas en unidades orgánicas, por ejemplo, en departamentos y secciones coordinadas entre sí. Establecer las posiciones administrativas sobre esas unidades y las asesorías y apoyos requeridos. Jerarquizar la autoridad al jefe de cada una de esas unidades orgánicas. Definir cada puesto en cuanto a sus requerimientos, tareas y relaciones con los demás elementos de la organización y asignar los recursos necesarios. Estos aspectos no son rígidos ni inflexibles, sino deben estar acorde con los cambios tecnológicos que afecten a la organización. La función de dirección constituye el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del directivo que la ejerce, basándose en decisiones ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, vigilando simultáneamente que se cumplan en la forma adecuada todas las indicaciones emitidas. La función de control cierra el ciclo administrativo. La misma constituye un proceso para garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades planeadas e implica la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. El control consta de las siguientes etapas: establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección de las desviaciones y retroalimentación. Para profundizar en el estudio de estos contenidos, deben revisar la bibliografía del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Como recordarán de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 4, todo programa de salud es siempre un plan, ya que expresa con anticipación las actividades y tareas que deben realizarse para conseguir un determinado objetivo. Se define como tal al conjunto organizado, coherente e integrado de actividades y servicios realizados simultáneamente o sucesivamente con los recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar objetivos determinados en relación con problemas de salud precisos y para una población definida. Las principales características de los programas de salud son específicos, ya que están dirigidos a un problema de salud previamente identificado e investigado. Pertinentes, porque deben corresponderse con la política y estrategias del sistema de salud. Flexibles, lo que permite ajustarlos a las particularidades de cada territorio. Racionales, porque adecuan los objetivos y recursos para optimizar su ejecución. Y por último, coherentes, porque concatenan las distintas actividades a desarrollar. Existen dos tipos de programas de salud: los de control de enfermedades y los de erradicación de enfermedades. Los primeros son aquellos concebidos con el fin de disminuir el riesgo de enfermar o morir por una causa particular
en una población y persiguen como propósito el descenso progresivo de la morbilidad o mortalidad por esa causa hasta alcanzar un nivel tal que deje de constituir un problema de salud. Podemos citar como ejemplos el programa de control de la tuberculosis y el de las infecciones de transmisión sexual. Los de erradicación de enfermedades se conciben para las enfermedades transmisibles y sus objetivos van encaminados a lograr la interrupción total y definitiva de la transmisión de una enfermedad, hasta llegar a eliminarla del territorio o a nivel mundial. Como ejemplo podemos citar el programa de erradicación de la viruela. Se reserva el término de programa de eliminación cuando se logra que una enfermedad desaparezca de un país o grupo de países, como sucede con los programas para la eliminación de enfermedades prevenibles por vacunas. Antes de implementar un programa, se realiza un pilotaje o programa piloto, que constituye una prueba o ensayo a escala reducida en distintas zonas o territorios previamente seleccionados y con diferentes características. Tiene como objetivo detectar y corregir las eventuales deficiencias e insuficiencias que pudieran aparecer durante la ejecución a mayor escala. Otra forma de enfrentar los problemas de salud son las campañas, las que se ejecutan en un plazo de tiempo determinado. No obstante, pueden repetirse cada determinados periodos, como ocurre con la campaña de vacunación antipoliomielítica que se realiza todos los años en muchos países. Los programas de salud deben responder a las preguntas básicas que integran todo plan, es decir, qué, cuándo, dónde, quién, cómo y con qué. A continuación, trataremos los elementos que conforman los programas de salud. Antecedentes y justificación. Objetivos. Límites temporales y espaciales. Identificación y definición de su objeto de trabajo. Actividades. Definición de los recursos. Cronograma de trabajo. Indicadores específicos y sistema de evaluación. En los antecedentes y justificación se señalan las ideas y consideraciones generales que dieron origen al programa, sobre la base de problemas de salud previamente identificados y a prioridades establecidas por las autoridades sanitarias. Todo programa se justifica cuando se pretende lograr, a la luz de los conocimientos y avances científicos actuales, un impacto con su ejecución en el estado de salud de la población. Los objetivos enmarcan la razón de ser del programa, esclarecen las metas tácticas y las concepciones estratégicas del mismo. Los límites temporales y espaciales están en función del tiempo declarado para dar solución final al problema de salud, para lo cual fue diseñado el programa. Su extensión espacial responde al territorio o espacio donde se detectó el problema de salud y a los propósitos que el programa persigue. La identificación y definición de su objeto de trabajo se refiere a quién o a quiénes van dirigidas las acciones del programa. Por ejemplo, si se refiere a personas, se deben definir grupos de riesgo, sexo, edad y ubicación geográfica, entre otros. La definición de las actividades del programa es la parte donde se detallan las operaciones
y acciones básicas que se deben realizar para garantizar el éxito en su ejecución. Pueden incluirse las técnicas y métodos de diagnóstico y tratamiento que se deben utilizar en los casos que así lo requieran. La definición de los recursos tiene en cuenta los recursos humanos, materiales y financieros que requieren los programas. En el cronograma de trabajo se especificarán cuándo y dónde se deben desarrollar las actividades o tareas y en qué periodo o época del año se van a realizar. En los indicadores específicos se dejarán explícitos aquellos que se utilizarán para la medición cuanticualitativa de los resultados de sus acciones relacionados con los objetivos del mismo. Por último, todo programa deberá llevar su sistema de evaluación, que persigue la confrontación de los resultados obtenidos con los objetivos previstos y ofrece la información cuantitativa y cualitativa de su cumplimiento. La evaluación debe estar presente en todas y cada una de las etapas de elaboración del programa, de la misma forma que está en todos los pasos o fases de cualquier proceso de planificación. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la dirección en salud es el efecto consciente y sistemático que se ejerce sobre el sistema de salud pública, mediante la utilización de leyes, principios y tendencias objetivas que rigen su desarrollo. El proceso de dirección se lleva a cabo a través de las funciones de planificación, organización, dirección y control. Los programas son planes donde se profundizan y detallan los objetivos que se deben alcanzar, las tareas a ejecutar y los recursos que se necesitan para su materialización. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron las generalidades de la dirección en salud, las funciones del ciclo administrativo, los programas de salud, sus propósitos, características, tipos de programas y las partes que lo componen. En la próxima actividad se orientarán los contenidos relacionados con las habilidades básicas de dirección, así como la organización del trabajo del médico de la familia en su función de dirección.